El Rincón del Pesca. The Fishing Corner. Buenos días o buenas tardes y bienvenidos al Rincón del Pesca, este podcast dedicado a conocer a personas de diferentes campos y la sociedad en general. Y hoy tenemos con nosotros a María José Gil Navarro, nacida el 12 de abril en la década de los 70 en Madrid. Hija de José y María Elena y hermana de Elena, Inés Susana y Ana, creció por las calles de Murcia. Se hizo mujer y estudió económicas en la universidad de esta hermosa ciudad y posteriormente estudió teología en Granada. Ha pasado por muchos sitios singulares del mundo. Empezó en el Colegio Cristo de la Lleda de Granada, siguió en el barrio de Fuensanta de Valencia, en el Polígono Sur de Sevilla y 4 años por Puerto Príncipe, capital de Haití. Y hoy está de vuelta en Madrid. Buenas tardes, María José. ¿O prefieres que te llame Josela, como te conoce todo el mundo? Buenas tardes, llámame Josela. Trabajas en la Congregación Jesús María, en el colegio de Juan Bravo, en el centro de Madrid. O sea, trabajo en el colegio, trabajo con un equipo de 8 personas, pero en realidad no trabajo en el centro educativo en sí, en Juan Bravo, sino que trabajo en el equipo de titularidad, que se encarga de coordinar y animar, gestionar los 22 centros educativos que tenemos en España. Es decir, que no estás vinculada a la actividad educativa puramente la de enseñar y dar clases, sino más en la gestión de la congregación, sí, ¿no? Exacto. Ahora sí. Y una estudiante de economía que podía haber acabado en una consultora, en un banco, ¿cómo le dio por acabar en una congregación religiosa? Qué buena pregunta. Pues mira, es una cosa curiosa, porque es verdad que estudié económicas y me encanta, y me encantaba, y me sigue encantando. Y fui descubriendo a través de una inquietud social muy fuerte, o sea, a través de tener contacto con personas que pueden vivir quizás situaciones más frágiles o más vulnerables, ahí me fui dando cuenta de lo que puede y de lo que efectivamente influye la economía en la vida, ¿no? Y cómo precisamente desde la economía podemos tener una visión social mucho más real, ¿no? Eficaz también a la hora de gestionar muchas cosas, ¿no? Y por ahí fui intuyendo que se me podía abrir una brecha importante en mi profesión. Y a eso le añado que mi madre es maestra. Y yo nunca había tenido inquietud de hecho en casa ninguna de las hermanas optamos por esa línea. Y sin embargo, en contacto con la congregación y en contacto con proyectos educativos que estaban más encaminados a lo social, ahí fui descubriendo una capacidad que pensaba que no tenía, que era la educación. Y cómo desde la educación se transforma el mundo. Sí, es decir, has unido economía, educación y sociedad. Sí, total. Como he dicho en tu presentación, una de las etapas quizás más duras fue tu estancia en Haití, de donde llegaste en el año 2017. Sí, yo no diría dura, diría intensa. ¿Qué es lo que más aprendiste de tu estancia en Haití? Yo aprendí muchísimo, aprendí mucho de mí, aprendí mucho de lo que somos capaces las personas en situaciones donde no podemos controlar lo que nos viene de fuera. Aprendí mucho de la gente haitiana, aprendí muchísimo de la gente haitiana y aprendí muchísimo de lo que significa una falta o una privación de la libertad en muchos momentos. Y sobre todo aprendí cómo en un mundo tan globalizado hay partes que solamente conectamos con ellas cuando nos interesa. Yo creo que Haití es un país que interesa mucho por muchos motivos, pero no interesa que se sepa. Entonces es una ambigüedad muy interesante. ¿Qué es lo que más te chocó viniendo de países occidentales, civilizados, el desembarcar en aquella isla? ¿Cuál fue el primer impacto cultural, social que más te llamó la atención? A ver, para mí el que más es cómo en un momento dado tú sabes que estás donde tienes que estar. O sea, yo, por ejemplo, lo has dicho antes, ¿no? En una descripción, Josela, trabajado en tal sitio, misionera. A ver, misioneros al final somos todos, porque todo el que tiene una misión es misionero. Correcto. Pero en el concepto o en el imaginario misionero que nosotros tenemos, pues es la típica persona que está volcada, ¿no? Sobre todo en países que necesitan un desarrollo, pues mucho más especial, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo nunca me he sentido misionera, o sea, y de hecho nunca sentí deseos de ir a ningún sitio en ningún momento. Disculpa, pero es que, claro, yo he usado esa palabra porque en un artículo tuyo muy interesante del periódico ABC
La luz en la noche cerrada, es impactante el relato que hace Josela, te definen como misionera en Haití. O sea, es correcto y además es el lenguaje que cuando tú quieres que algo se dé a conocer, normalmente escoges la palabra o el nombre que todo el mundo reconoce. Y a mí cuando me llamaban en Haití o yo iba a la embajada o hablaba con la cooperación española, yo era una misionera española. O sea, pero una cosa es eso y otra cosa es lo que una de verdad siente por dentro. Y para mí, el misionero siempre había tenido anteriormente pues un tipo de personalidad, un tipo de carácter como el que todo el mundo hoy reconoce. Cuando tú te encuentras en esa situación, pues de pronto descubres que también eres misionera y no te sientes como lo que tú anteriormente conocías o reconocías en otros. Bueno, pues ya que hemos hablado de este artículo, quería destacar dos cosas que dices en él que a mí me han impactado, la verdad. Hablar de la situación social, política, revueltas que había en esa época. Y decías, las familias tienen miedo, sí, pero no hay parálisis. Quiero decir que a pesar del caos que se puede ver desde fuera, la gente sigue haciendo su vida normal, es capaz de sobrevivir a ese auténtico caos. Sí, mira, una cosa que me llamaba mucho la atención, a ver, Haití es un país relativamente pequeño, ¿no? O sea, Haití tiene 10 millones, a lo mejor ahora 11 millones de habitantes. Es un país que en coche te lo puedes recorrer, de punta a punta podemos poner 15 horas, pero si tuviera autovía, pues a lo mejor en 3 horas te lo recorres de punta a punta. O sea, y sin embargo es un país que vive en continuo conflicto, ¿no? O sea, es un país que desde su descubrimiento por parte nuestra, pues ha vivido una relación o un régimen de esclavitud y que lo sigue viviendo, ¿no? Entonces, cuando tú llegas allí, lógicamente tú llegas con con tu historia, con lo que has vivido, con tu historia, con tu personalidad, con tus seguridades, y allí la gente no vive así. O sea, la gente ante una situación de conflicto o ante una situación de violencia o ante una situación de falta de seguridad, pues lo que tú vives como miedo, ellos lo viven como algo, entre comillas, no puedo decir normal porque no es normal, pero no lo viven con un miedo paralizante como podemos tener nosotros. Sino que se han habituado a vivir en el caos. Se han habituado a vivir en el caos, saben que es un caos, pero necesitan vivir. Tú puedes hacer... Pero vamos a ver, yo siempre digo, ¿no? Al final nos podemos dejar llevar por las emociones en todos los sentidos. Y el miedo no deja de ser una emoción. Si tú dejas que el miedo sea el protagonista de tu vida, lo va a ser siempre. Y en Haití eso no te lo puedes permitir, porque tienes que comer, porque tienes que trabajar, y entonces tú no puedes dejar que el miedo sea el protagonista de tu vida. Para el haitiano, la familia, la supervivencia y la subsistencia, pues están por encima de la vida. Y lo demuestran continuamente. O sea, yo esa situación la viví en el 2021, pero a día de hoy es exponencialmente peor. Lo que pasa es que no se conoce, porque no interesa. ¿Y qué infraestructura tiene allí Jesús María y cuál es la misión de personas que están allí? O sea, allí tenemos 3 comunidades, una que está en Puerto Príncipe, que Puerto Príncipe quizás sea un poco como, pues es la capital y lógicamente es el foco de todo lo que pasa. Y luego hay otras 2 comunidades más, digamos, pueblo, ¿no? Una es Gromón, que es como un pueblo bastante desarrollado, ¿no? Porque está cerca quizás de otra de las ciudades más importantes, que es Gonaïves, que es donde se declara la independencia, como el primer país, ¿no?, del continente americano que declara su independencia. Y luego otra más al noroeste, que es una especie como de aldea, ahí hay otra comunidad. Ahí viven una religiosa irlandesa y 2 españolas. Y en Gromón viven 2 religiosas americanas y en este momento 2 haitianas. ¿Y labor educativa, asistencial, social? Bueno, hacemos de todo ahí, ¿no? O sea, proyectos hay de muy diferentes ramas. O sea, por ejemplo, en Puerto Príncipe, pues hay un taller de prótesis. Bueno, en Puerto Príncipe es en esa comunidad donde vivió Isa Solá, que mucha gente la conocerá porque la asesinaron en Puerto Príncipe en el año 2016. Ella, a raíz del terremoto, funda un taller de prótesis y lleva también muchos proyectos educativos. Y se creó un taller de mujeres, de promoción de la mujer, y un taller también de niños, ¿no? Para niños, sobre todo en edad escolar, adolescentes y bueno, gente mayor que se le apoya en los estudios. Luego en Gromón hay un proyecto muy interesante con todo lo referente a ecología, y luego hay un proyecto también de hospital. Todo va un poco como de acuerdo a las personalidades de las religiosas que han ido pasando por los diferentes proyectos, ¿no? Y luego en Jean Ravel pues hay 7 escuelas que coordinamos en relación con Fe y Alegría,
y un proyecto de mujer también, un proyecto de mujer y un proyecto de arte. Valle Chías, que es una médico, una religiosa médico, pues también ahí está haciendo mucha labor en tema de, sobre todo, de laboratorio, de enfermedades, con una clínica móvil. O sea, yo creo que tocamos todos los ámbitos. Según las necesidades también de la comunidad en la que estén establecidas. Sí. O sea, normalmente nosotros no llegamos y ponemos ahí el proyecto, ¿no? O sea, al revés. Primero hay un proceso de preguntar, de indagar y sobre todo de preguntar a la comunidad haitiana qué es lo que nosotros también nos podemos involucrar y desde ahí se van haciendo cosas, pero siempre con siempre en colaboración, en coordinación y en cooperación con ellos. O sea, nunca vamos como pioneras de nada. ¿Con qué instituciones locales trabajabais? ¿Ayuntamientos, ministerios, otras comunidades religiosas? Sí, otras comunidades religiosas, con hospitales. Por ejemplo, en Gromón se trabaja mucho en colaboración con el hospital de allí, que fue fundado por una serie de comunidades religiosas. Por ejemplo, en Jean Rabel se trabaja mucho con Fe y Alegría, con jesuitas. Luego, pues en el tema también de la clínica móvil, ahí existen pues las autorizaciones pertinentes, ¿no? A nivel de salud. En Puerto Príncipe exactamente igual, o sea, siempre se trabaja y en Puerto Príncipe firmamos un convenio también hace relativamente poco con Médicos Sin Fronteras. O sea, siempre intentamos trabajar en colaboración. Con entidades que ya están implantadas, conozcan mejor el terreno. Sí, y sobre todo se trabaja muchísimo en la promoción del haitiano y haitiana, porque un poco la finalidad es que sean ellos los que lleven los proyectos. De hecho, ya hay algunos proyectos que los están liderando ellos. Hay Nazaret Ibarra, que murió el año pasado. Esta sí que era una misionera de pies a cabeza, como mi imaginario tiene, ¿no? Ella decía que Haití o lo levantaban los haitianos o ese país nunca se levantaría, ¿no? Y yo firmo lo que ella decía, siempre lo digo además, o sea que... Perfecto. A todo esto, llegaste en 2017 y te pilló allí la pandemia. ¿Cómo se gestionó allí el famoso coronavirus? Pues mira, fue una cosa muy, muy curiosa. Bueno, yo vivía con una pakistaní y vivía con una haitiana, con Midia, que ahora vive en Gromón, es una de las que vive en Gromón, y Farsana, pakistaní, que sigue viviendo en Puerto Príncipe. Y entonces fue muy curioso porque, bueno, claro, yo seguía todas las noticias, lógicamente, de España. Entonces... Eso te iba a preguntar, disculpa. ¿Os ibais enterando de la ola que llegaba de China, Europa, hasta que llegó a América? Sí. Nosotros sí, porque al fin y al cabo estás conectada, luego con tus amigos y tu familia. Yo tenía una conexión prácticamente diaria, ¿no? Entonces yo, bueno, pues íbamos viendo un poco, sobre todo yo, porque en Pakistán se vivía de una manera totalmente diferente. Pero yo, sobre todo de España, claro, iba recibiendo todo esto. Y luego Midia, que está esa haitiana, también también tenía mucho contacto, sobre todo también con las mexicanas, se había formado allí. Bueno, total, que al final la información era diaria, ¿no? Entonces, bueno, aquí se decreta, los colegios, no sé si fue a partir del 10 de marzo, una cosa así, ¿no? Pues dejan ya de estar. Y el 19 de marzo, me acuerdo que estábamos cenando en casa y entonces sale un comunicado en la radio del presidente y dice que a partir del día 20, o sea, el día siguiente, se cierran colegios, se cierran instituciones públicas porque parece que empiezan a haber casos de coronavirus en Haití. Ahí dijeron que parecía que había casos en Haití. Dijeron ya el 19 de marzo que podían haber algunos casos en Haití. Sí, parecía como que había habido algún ingreso. Bueno, no era muy claro, pero un poco como, pues se llevaba a cabo un confinamiento, ¿no? Entonces, la primera pregunta es ¿qué significa confinamiento en Puerto Príncipe? Claro. ¿Y qué significa confinamiento en Haití? Porque Puerto Príncipe es una cosa y el resto de Haití es otra realidad. Porque allí prácticamente se vive en la calle o la gente... Sí, claro. O sea, allí se vive en la calle. Las casas son mínimas. En una casa pueden vivir, 4 o 5 familias. A nivel de hospitales, pues te puedes imaginar. O sea, y yo te estoy hablando de la capital. En la capital tú tienes algún hospital que es público. De hecho, fíjate... Te cuento que el hospital que se supone que se construyó después del terremoto todavía está sin funcionar, con lo cual sigue funcionando el antiguo, y cualquier hospital privado te cuesta un dineral nada más entrar, o sea, pones el pie y ya te están pidiendo $, antes de continuar, ¿no? Entonces, aparte por supuesto de que los medios lógicamente no son hablar de oxígeno, de bombonas de oxígeno o hablar de otro tipo de medios es imposible, ¿no?
Entonces, bueno, pues lógicamente, claro, sientes miedo, el miedo que hablábamos antes. Pues lo primero que te viene es, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nuestra primera reacción, como occidental y como española, fue, nos quedamos en casa. O sea, confinamos y aquí no pasa nada. O sea, de aquí no salimos. Muy curioso, al día siguiente, Paul, que es el chico que... una persona que se encargaba un poco de controlar la puerta. Bueno, pues Paul vino a casa a las 8 de la mañana al día siguiente como si no pasara nada. 20 de marzo del 2020 él se presenta en casa, entonces yo con mi cara de españolita bien enterada, pues le digo que qué hace, que ha habido un comunicado. Entonces él me mira y me dice, Josela, está todo el mundo en la calle, ¿no? O sea, y yo vengo a trabajar, o sea, yo en mi casa no me puedo quedar, un poco como que se aburría, ¿no? Y es verdad, o sea, a él le encantaba venir a casa. Bueno, yo llamo al taller, en ese momento coordino el taller de prótesis con 3 haitianos y entonces me dicen que ellos están trabajando, o sea, han ido al taller, están trabajando, que hay gente en la puerta, o sea, yo estaba en otra parte del mundo, ¿no? O sea, todo el mundo occidental y desarrollado encerrados en casa y en Haití la pandemia se vivió en la calle. Exacto. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí, claro, nos reunimos las 3 que estábamos en casa y entonces decimos, bueno, a todo esto es verdad y hay una realidad que es cierta y es se cierran las universidades, se cierran los colegios y se cierran todas las instituciones públicas. Y es verdad que a nivel privado también existía la orden de que se tenían que cerrar los establecimientos. El taller tenía que estar cerrado. Sí. Entonces cuando yo llamo y me dicen esto, claro, yo también es verdad que siento miedo por ellos. O sea, yo era un poco como, no sé, me sentía responsable también de su seguridad. Y entonces, bueno, pues nada, me dicen, no, que bueno, que van a cerrar la puerta, que no pasa nada, todo el mundo a su casa y ya está. Entonces nos reunimos las 3 en comunidad y entonces decimos, bueno, a ver, o sea, todo el mundo está en la calle. Los niños, nosotros teníamos un proyecto de niños y un proyecto de mujeres. Y ahí veíamos muchísimo la necesidad. Ahí les dábamos de merendar, les dábamos 2 comidas bastante sustanciosas al día. Entonces decimos, bueno, a ver qué está pasando ahora con las familias donde los hijos no van a los colegios. Y luego allí no es como aquí. Tú aquí te quedabas en casa, ¿no? Y tu nómina, si estabas trabajando, seguía entrando, ¿no? Tú, o trabajabas desde casa, pero allí no. O sea, allí no vas a trabajar y o sea, no se te paga. Ya al día siguiente tú dejas de recibir tu salario en caso de que lo recibas. O sea, en Haití había menos teletrabajo que en España. No existe. Obviamente. No existe, directamente no existe. No, o sea, directamente no existe. No ha lugar. Correcto, vale. Era así de tajante, lo quería oír. Pues claro, nos reunimos las 3 y entonces decimos, bueno, vamos a ver, ¿nosotros qué hacemos? Y teníamos un dinero, nosotros teníamos una cuenta que era la cuenta de misión y ahí pues donde recibíamos pues donativos para proyectos, donde presentábamos proyectos, bueno, toda la historia. Entonces decimos, bueno, ¿cuánto dinero tenemos en esa cuenta? Y yo me acuerdo que en esa cuenta, en ese momento teníamos $15,000, ¿no? Y entonces dijimos, bueno, $15,000. Vamos a pensar qué hacemos y vamos a decidir libremente cada una, un poco como cómo estamos a nivel de miedo, ¿no? O sea, cómo estamos a nivel de... O sea, ¿qué tenemos? La pregunta era discernir qué tenemos que hacer, ¿no? En este momento. Y entonces, bueno, pues ahí nos dedicamos un día a eso, cada una, y al día siguiente nos juntamos y las 3 coincidimos en que había que salir. Pues ya está. O sea, estábamos en el sitio donde estábamos y tú al final te haces al sitio donde estás, ¿no? Y entonces hicimos un pedido enorme a un almacén. Bueno, estuvimos viendo distintos almacenes que podían en ese momento servir y bueno, pues con un camión, alquilamos un camión y nos acercamos a un almacén y entonces compramos sacos de todo, ¿no? Y con la ayuda de la gente del taller y con la ayuda de un grupo de gente que siempre nos ayudaban, haitianos, todos ellos, hicimos un equipo de trabajo pandémico. Y entonces quitamos todos los utensilios y todas las historias dentro del taller y ahí creamos un almacén. Sí. Y empezamos a elaborar kits de comida, pero además queríamos que fuera un kit, no solamente como a veces, ¿no? Que decimos, y eso lo aprendí mi madre, cuando decía, tú cuando alguien necesita comida, o sea, además de las lentejas, ¿no? Sí. O sea, las lentejas se cocinan con aceite, con chorizo, con patata. Sí, claro, obvio. Entonces, claro, pues eso es lo que llevamos a cabo. Entonces, compramos chorizo, lo que había allí, compramos carne, bueno, entonces, y fuimos organizando kit. Y fuimos llamando primero a las familias de los proyectos que nosotros teníamos. Y las familias venían a recoger a vuestro centro la comida para horario, llevarlo a casa. Sí. Entonces se les fue dando. Un grupo de amigas mías
enseguida llamaron diciendo, por favor, vete a la embajada con todas esas. Y yo me empecé a reír y digo, bueno, esto, o sea, no, hay que vivir en el contexto, ¿no? Sí, claro, y entonces se empezaron a movilizar y bueno, ahí es el 100 por 1, ¿no? O sea, ahí esa cuenta que tenía $15,000 se multiplicó por 4 en cuestión de una semana. Debido a las aportaciones. Aportaciones, sí, bueno, estas facilitaron pues que se hiciera una entrevista en el periódico local, ¿no? Que era el periódico de Murcia, luego en la radio, en la televisión, bueno, muchas historias. Y a raíz de eso, pues recibimos un montón de donativos. Y entonces ahí estuvimos sin parar 3 meses. Semanalmente dábamos el kit de comida y iban pasando y al final una bestialidad. Sí, una labor importantísima para la primera necesidad, que es comer para las familias. Y luego muy curioso porque ahí ninguno tuvimos, yo sigo sin tener el COVID, creo, y nadie del equipo, nadie de los voluntarios, ¿no? Y de hecho en Haití es uno de los países donde prácticamente la incidencia, yo creo que en América Latina, sobre todo en el Caribe, quizá por el clima, quizá también, yo creo que por su cuerpo, ¿no? Ya genera anticuerpos desde que nacen, yo creo, ¿no? De todo lo que se vive. Sí, hay un nivel de inmunidad en ese sentido muy grande. Luego es verdad. Debido a las condiciones en las que vive. Sí, luego es verdad que, la edad media de vida es bajísima. 60, 62 años. Y luego, a ver, la población de Haití, tú ten en cuenta que la población de Haití ahora, no recuerdo con mucha exactitud, pero un 50% de la población es menor de 35 años. Entonces, claro, es una población muy joven, pero muy machacada. Muy interesante. Imagino que esta sería una de las experiencias más duras, bestiales o intensas, como tú me has dicho. Intensa. De tu vida. Aunque bueno, también en el Polígono Sur de Sevilla tenéis un proyecto de escuela infantil. Sigue ahí, sí, una escuela infantil preciosa. Yo digo que es el oasis, es un oasis dentro de un desierto provocado por... Pues imagino que por una situación política como todas, ¿no? Que al final se van creando ahí ese tipo de barriadas. Yo lo achaco mucho a una situación política y situación social, ¿no? Y ahí está. Pero sí, no, la escuela infantil, aquello es una maravilla. Justamente me gusta ese comentario tuyo. Dentro del drama que puede haber o las necesidades, ¿qué es lo más bonito que descubriste en la experiencia de Sevilla o de Haití? De la gente, de las personas. O sea, ahí lo que descubrí, cuando tú me decías qué es lo que has aprendido, y te he dicho, he aprendido mucho de mí, porque hablo personal, prefiero hablar personal, ¿no? Y luego que cada uno... O sea, yo soy una persona que me gusta mucho tener control en la situación en la que vivo. Sí, solemos tener esa pequeña manía. Sí, yo creo que es una característica natural del ser humano, ¿no? Entonces vamos buscando seguridad, vamos queriendo tener control de los ámbitos en los que estás. Y además en Occidente, y hoy, se vive mucho, ¿no? Entonces, yo lo que descubrí en Haití es como una situación donde tú no controlas nada, y donde además externamente, porque en España es distinto, o sea, pero ahora te contaré mi experiencia en Sevilla, ¿no? Que es similar pero es diferente, lógicamente, ¿no? O sea, en Haití tú no controlas nada porque no controlas nada, no controlas el idioma, no controlas el contexto, no controlas la cultura, no controlas nada. Te encuentras con gente que son tus andamios, entonces la conexión es inmediata. Tu andamio como punto de apoyo, exacto, como sustento. Exacto. O sea, tú eres punto de apoyo para otros y al mismo tiempo estás necesitada de puntos de apoyo de otros. Entonces, es muy difícil que entre la rivalidad o que entre un sentido de competencia porque en el fondo socializas rápidamente en el contexto en el que estás, ¿no? ¿Dónde crees que la gente es más feliz? ¿En Haití o en España? Ahora te voy a devolver la típica pregunta, ¿no?, del millón, y es que el otro día leí un artículo que me llamó mucho la atención que nombraba la felicidad como una emoción. No me estará dando rodeo, ¿no? No, pero tú dices, si la felicidad es una emoción, o sea, yo no creo que la gente en Haití sea feliz, y yo lo digo clarísimamente. A veces me dicen, bueno, entonces ahí, como tienen poco, ¿no?, son felices. Y yo digo, a ver, les gustaría tener más, sobre todo porque me parece como que las necesidades básicas, para mí es muy importante que la persona las tenga. Entonces, o sea, yo no creo que en Haití la gente sea feliz. ¿Dónde descubrías tú la felicidad en esas personas? Yo la descubría continuamente en la capacidad de agradecimiento que tenían de manera permanente. Eso creo que falta mucho aquí. Y a mí eso me impresionaba. Todo lo que, o sea, como no tenían,
todo lo que ellos recibían, porque además se lo habían ganado, o sea, no era algo que lo reciben como un don, o sea, lo reciben como algo, como un don. Entonces tienen una capacidad de agradecimiento que nosotros no tenemos, natural, por inercia. Y eso nosotros no lo tenemos, ¿no? Al revés, nosotros tenemos una capacidad de exigencia bastante importante. Y luego en Sevilla, por lo que me preguntabas antes, yo nunca había, o sea, es una escuela infantil y yo había dado clase en las etapas de secundaria y bachillerato. Sí. Y yo ahí controlaba. Cuando a mí me destinan a Sevilla, primero en la administración y luego en la dirección del centro, yo no controlo la etapa de infantil. Y no solamente no la controlo, sino que además soy incapaz de meterme en una... O sea, para mí los maestros de infantil y maestras de infantil son mis héroes. O sea, yo los admiro. Tiene más mérito que los que tratan con, para mí sí, desde luego. Chavales mayores. Para mí sí. Fue muy curioso porque, claro, cuando tú no controlas y no tienes seguridad, pues sí o sí te tienes que apoyar en otros y sí o sí tienes que confiar en que si estás ahí también es por algo, ¿no? Y fue una etapa preciosa de trabajo en equipo, de descubrir, ahí fue cuando yo empecé a descubrir lo social que tenía la economía. Ahí es cuando empecé a escribir proyectos con un carácter social. O sea, claro, ahí todas mis energías se encauzaron a dar a conocer el centro infantil y a conseguir recursos para el sostenimiento del centro, ¿no? Cuando a ti te quitan tu suelo, pues al final buscas alternativas, como mi madre con mi nombre. Pues igual. Igual, sí. Al final tu vida es un constante cambio. Pero bueno, o sea, para mí los cambios siempre son motivo de crecimiento. Igual que para mí las situaciones complicadas, o sea, es muy difícil que se quede lo complicado, ¿no? O sea, para mí siempre hay una alternativa. El mejor recuerdo de estos dos sitios en particular que hemos hablado. De Sevilla yo sigo teniendo ahí un grupo de gente muy, muy fiel y muy leal. O sea, a mí me hablas de Sevilla y yo te digo el grupo de gente con el que contacté y conecté en esa etapa. Y de Haití, el mejor recuerdo, algunas personas muy en concreto, sobre todo el olor, la sensación de Caribe, la sensación de una cultura que te deja siempre un interrogante. O sea, para mí Haití es uno de los países que creo más extraordinarios para conocer hoy, porque es una historia viva. O sea, es la historia de la esclavitud que todavía continúa.